presentaron los datos de siniestralidad vial y lesividad de Montevideo, un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años, ya ha culminado el mes de mayo, que además se hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la afectación de los siniestros de tránsito. Bueno, Montevideo tiene también su propia mirada, su propio corte, para saber también cómo trabajar algunas de estas cuestiones, ¿no?, que hacen a cómo mejorar la circulación del tránsito. Recibimos con muchísimo gusto a Gerardo Barrios. Gerardo es médico intensivista, además fue fundador y presidente de la UNACEV y bueno, desde hace ya un tiempo estás en la Intendencia de Montevideo como en la unidad de análisis, ¿no? Sí. Para ver qué hacemos con estos datos y cómo mejoramos esta circulación y los datos mismos, ¿no? Sí, claro. Primero, gracias por la invitación y aparte por darle difusión a este tema, que es un tema socialmente casi olvidado, en el sentido de que, digamos, este tema debería estar en las agendas públicas en todo momento, como hacíamos, digamos, en determinado momento donde la referencia, digamos, estaba siempre presente, entonces, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Bueno, nosotros un poco en este tema hemos venido acumulando un montón de experiencias y bueno, cuando nos planteó Paulín Tamuzú, dar una mano en Montevideo, con lógica, digamos, que dijimos que sí, pero queríamos apoyar con algunas condiciones, ¿no?, que eran, primero, que yo no quería tener un vínculo contractual con la Intendencia, quería hacerlo en forma honoraria. Lo segundo, crear una unidad de siniestralidad y lesividad vial que la Intendencia no tenía, porque este tema requiere un análisis específico, es decir, este tema no se resuelve trabajando en forma descoordinada, los inspectores por un lado, el sector social por otro, la educación por otro. Es decir, si uno no coordina todos esos aspectos, los resultados, digamos, siempre van a ser muy pobres. Y el tercer elemento central, que es trabajar sobre una planificación. Es decir, si uno no planifica, los resultados siempre van a ser, digamos, menores, es decir, o malos en términos de resultados. Así lo dicen Naciones Unidas. Los organismos expertos en el mundo plantean que aquellos países que no tienen una planificación van a tener peores resultados que aquellos que sí la tienen. Porque y la planificación se hace en base a datos concretos. Claro, ¿no? porque ¿Y qué datos surgen? Los datos surgen en la medida de que, primero, como decíamos, la planificación implica tener una meta. Es decir, cuando nosotros establecimos en la unidad esta creada el plan 19 y 20, decíamos, bueno, tenemos que llegar a fines del 2020 a una tasa de 6 por 100.000. Veníamos de 7,3 del año 2018 y llegamos a esa tasa de 6 por 100.000 habitantes. Esto quiere decir... ¿6 por 100.000 qué? Habitantes. Es decir, la mortalidad. La mortalidad, por eso. Sí, porque eso es un elemento también que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el mundo en materia de seguridad vial se mide a través de las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes. Claro. Y bueno, nosotros cumplimos, digamos, esa meta en el año 2020 y para el 2021 teníamos planificado, porque está el plan acá, es decir, este plan es 2021-2025, es decir, que todo lo que nosotros decimos está acá y tenemos que cumplirlo. Esa es la diferencia entre quienes planifican y quienes no. Ahora, esa planificación, el trabajo mancomunado de todas las secciones ha dado, queda feo hablar de números fríos, ¿no?, pero ha dado números netamente positivos. Sí, sí, claro. Eso es lo bueno de decir, bueno, cuando uno hace alguna acción en materia de seguridad vial, tiene que ponerla, digamos, a investigar, a decir si, bueno, es una buena práctica o no. Claro. Bueno, planificar y establecerse metas es una buena práctica, no solo porque lo recomiendan los organismos internacionales, sino que la experiencia acumulada en Montevideo demuestra que es así. Entonces, bueno, el resultado aparece y el resultado es que Montevideo sigue siendo, digamos, el departamento con menor mortalidad del país. En Montevideo hay muy buena señalización, pero lamentablemente los peatones, los ciclistas y los motociclistas siguen siendo los más afectados. ¿A qué obedece ese fenómeno? A que, bueno, las políticas de seguridad vial tienen que mejorar muchísimo. Uno siempre tiene tendencia a echarle la culpa a la gente, ¿no? Decir, no, la gente no cumple las normas y se revienta en la esquina. Digo, bueno, si se revienta en la esquina porque no cumple las normas, estamos fallando desde el punto de vista de la política de seguridad vial. Hace algunos años
en el 38% de los siniestros con fallecidos, 38%, las espirometrías que se hacían en ese momento a 0,8, que era la tasa legal permitida, Sí. eran una catástrofe. Es decir, que era muy probable que salieras de tu casa y algún alcoholizado te reventara. Bueno, hoy ese porcentaje oscila entre el 12 y el 13%. Por lo tanto, eso nos indica que, bueno, que esto va a ser un proceso, es decir, hay que, digamos, mejorar eso, digamos, no solo ese factor, sino todos los factores, pensando que la responsabilidad es nuestra, no es transferida. Si uno transfiere Cuando la decís responsabilidad... nuestra como gobernantes. Claro, claro, porque viste, es muy fácil agarrar y decir, ah, no, la gente no cumple las normas, no cumple esto, no cumple lo otro. No, pero eso enmascara en realidad la responsabilidad que tenés. Cuando creamos la UNACEF, la creamos justamente para establecer una política de seguridad vial a nivel nacional. ¿Por qué sigue, Gerardo, habiendo algunos puntos rojos? El otro día hicimos una entrevista con Jorge Alfaro y decía que hay puntos rojos que mencionaba, por ejemplo, en la Ruta 8 desde Punta de Rieles en adelante, que pese a que él decía que está bien señalizada, siguen ocurriendo accidentes. ¿Esto es así? ¿Qué otros puntos rojos hay? ¿Y por qué no se ataca? Porque es como dicen, lo mismo, el peatón cruza por acá, no cruza... Bueno, a ver, el peatón cruza donde cruza, digo, Sí, capaz que hay que cambiar el sendero. Te pregunto eso, ¿qué puntos rojos hay? En general, nosotros le llamamos de un poco diferente, Ajá. porque el tema de los colores es un tema complejo. En el mundo se llama puntos negros y eso me parece enormemente discriminativo. Lo negro es lo malo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos de puntos críticos. Y el comportamiento de la siniestralidad, tanto en el departamento de Montevideo como en otros lugares, es dinámico, es totalmente dinámico. Cuando uno encuentra un punto crítico, actúa en ese punto crítico y mejora. Por ejemplo, la avenida Rivera era un punto crítico. ¿Cómo pasó a dejar de ser un punto crítico? A través de los controles que hicieron los inspectores y a través de la videovigilancia con las cámaras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso te cambia todo. Bueno, fenómeno, Rivera dejó de ser un punto crítico, la Rambla incluso dejó de ser un punto crítico, pero aparecen otros, como por ejemplo en lugares más periféricos, donde los puntos críticos, el protagonista principal son los motociclistas, que se involucran en siniestros de tránsito, que hay poca utilización o baja utilización del casco protector y de los sistemas reflectivos. Sí. Y bueno, y eso genera, digamos, esa diferencia que hay. ¿Motociclistas en general o también pasa más con los delivery? Que uno los ve que andan a la apurada, a la corrida. A veces uno estigmatiza bastante, sí, porque los repartidores, digamos, son muy visibles, entonces, claro, bueno, uno encuentra. Ahora nosotros estamos haciendo un trabajo de responsabilidad y nos vamos a llevar alguna sorpresa. La hipótesis que nosotros tenemos es que en realidad la responsabilidad de los motociclistas es bastante menor en la siniestralidad. Ajá. Entonces, eso de que no respetan, sí, bueno, eso lo vemos a veces en este grupo de personas que trabajan en el reparto, pero no necesariamente implica la globalidad de los motociclistas, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero me quiero referir a algo que tú decías, Gerardo, hace un ratito, el tema del alcohol, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahora sí aplacó un poquito más la cosa, pero había legisladores incluso, algunos jefes departamentales que insistían con aquello de volver al 0,3, el 0,8 ya era un disparate. Ahora estamos en 0, es tolerancia 0, pero insistían con eso. ¿Cómo se ve esto justamente desde la unidad de análisis? Bueno, eso fue una batalla... batalla... discurso que puede marear a la gente, ¿no? Sí, claro. Cuando sale alguien que, digamos, tiene impacto a nivel de la población... Como una copita no pasa nada. Claro. Entonces, viste, eso realmente... Lo que está demostrado es que si uno tiene una política que la gente la conoce, que sabe los efectos que tiene, que los explica adecuadamente y establece los controles adecuados, hay un cambio muy rápido. Muchas veces se dice, el cambio cultural demora mucho tiempo. Eso es mentira, son sellos, digamos, que mucha gente utiliza. Los cambios culturales vienen de la mano de los controles y la fiscalización. El alcohol y la conducción es un ejemplo bien claro, como decíamos hace un ratito. Montevideo, en los controles que se hacen aleatorios, no en siniestros, sino aleatorios, a 0 tiene 2,5% de las espirometrías positivas. Es un porcentaje muy bajo, o sea que ahí hubo un cambio y el cambio se registra sobre todo en los jóvenes. Es decir, porque también tenemos eso en la cabeza, que los jóvenes es como los repartidores no, de moto. Es decir, no es así. Lo peor es que hay un sector que son los mayores de 30 años, que son los más numerosos con espirometrías positivas en siniestros de tránsito, que no es reconocido como tal. Es decir,
los mayores decimos, el problema de los jóvenes, y en realidad el problema está en esa población. ¿Estarías a favor de introducir también otras drogas en el control de las espirometrías? Sí, claro. Nosotros avanzamos en lo que fue THC, o sea, marihuana, y estábamos analizando todo lo que tiene que ver con otras drogas, legales o ilegales, ¿no? Los fármacos y que yo. Ahora en la UNACEB están desarrollando un estudio con la Facultad de Medicina para ver, digamos, la prevalencia de la asociación drogas legales y siniestralidad vial. Bien, es una cosa que nos quedó pendiente. Como nos quedaron pendientes muchas cosas después de los 10 años que estuvimos en la presidencia de la UNACEB, porque, digamos, no nos quedaron pendientes porque sí. A ver, acá todos luchamos por la vida, pero cuando vas a hacer algún cambio importante aparecen los intereses corporativos a tratar de frenar ese cambio. ¿Y qué cambio pendiente te quedó que te quedaste con las ganas? Pila. Uno. Pila. Uno de ellos es avanzar en el tema salud. Es decir, por ejemplo, ¿En qué sentido? en el sentido de garantizar una adecuada asistencia a todos los niveles, tanto prehospitalaria con las unidades móviles en todo el territorio nacional como a nivel de los hospitales. Que ahora puede ser que no se estén llegando las ambulancias, porque Alfaro decía eso. Que en muchos siniestros no llegaba la asistencia. Sí, y morían ahí en el lugar. A nosotros también, dentro de este tema, nosotros en el 2009 hicimos un convenio con las cámaras de emergencias móviles. Eso fue un avance brutal. Ese convenio que implicaba que si había un lesionado en la vía pública, bueno, las móviles iban ahí, las móviles privadas, y eso obviamente tenía un costo. Lo que quedó pendiente fue la cobertura de las rutas y las zonas rurales. Es decir, un peón de campo le pasa el tractor por arriba y bueno, y arreglate. Si tenés algún vecino con una camioneta o la policía, digamos, bueno, ese es lo que nosotros tenemos que avanzar. Claro. Y bueno, en definitiva, uno cuando trata de bajar la mortalidad en el tránsito, tiene que bajarla en todos lados, evitar que sucedan, pero una vez que suceden, garantizar las respuestas adecuadas. Y lo otro que quedó pendiente y que es lo que creo que debería estar en las agendas y que creo es muy importante, Uruguay no puede ser en este tema seguir viviendo con fronteras como la jurisdicción, es decir, acá en Montevideo los inspectores pueden trabajar en la ciudad, pero no en las rutas nacionales, no que llegan al departamento. Las estrategias de políticas de seguridad vial no pueden estar divididas en 19 formas de interpretar las leyes, ¿no? Es decir, debería ser una sola. Y eso requiere una ley, una discusión a nivel parlamentario que permita agarrar y decir, bueno, está una política nacional, es nacional, esto es protección de la vida. ¿Y eso se puede plantear a nivel de Congreso de Intendentes, por ejemplo? Sí, digo, se puede plantear, pero se puede plantear, que lo lleven es otra cosa. Se precisa una ley, En el marco de este plan de seguridad vial 2021-2025, ¿está? Claro, está acá, está todo acá. En esta pequeña Biblia del 2021 a 2025 están todas eso. Vamos a ver si lo podemos cumplir, por lo menos planteándolo desde un departamento. Y yo creo que puede haber, digamos, elementos que permitan avanzar. Lo que pasa es que el tránsito no se ve como un problema social, no se ve como un problema de salud. Estuvo metido siempre en el tema de que, bueno, esto es un problema de las intendencias y los inspectores de tránsito, no te metas en mi chacra. Entonces, bueno, eso tenemos que, digamos, bueno, terminar con esa forma de encarar las cosas. Por eso es que no se interpretó bien. Nosotros, cuando estábamos en la UNACEB, lo que hicimos fue cambiar la denominación, por ejemplo, de la Policía Caminera a Policía Nacional de Tránsito. Y empezamos a trabajar con la caminera en la ciudad y con los inspectores también, digamos, ayudando a la caminera. Pero no veo que, digamos, primero que se volvió al revés. Policía Caminera. Se volvió a Policía Caminera, digamos, pero también hay un enorme déficit de lo que pasa en las rutas nacionales, ¿no? Sin duda que varios temas más para seguir hablando, que lo haremos en alguna otra oportunidad también. Gerardo Barrios, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.